Hola, muy buenos días, buenas tardes por allí. Un placer recibirlos hoy. Me presento, soy Diego Beltrame del equipo de AUP. AUP es un parcero de ServiceNow. Trabajamos aquí desde Brasil y atendemos hoy en día globalmente. Muchas gracias por estar por aquí, los que se conectaron ya. Bienvenidos. Nos acompaña también Williams Medeiros, nuestro director de crecimiento internacional. Williams, muy buenos días. Buenos días, Diego. Buenos días a todos. Bueno, me encanta que se hayan conectado, tenerlos por aquí. Es un gusto enorme. Y bueno, vamos a comenzar aquí nuestra presentación. Voy a iniciar aquí con algunas informaciones para presentar a UP, para que nos conozcan un poquito. Entonces, déjenme cambiar aquí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la nueva era de la automatización digital. Entonces nos apoyamos en la plataforma ServiceNow. El mundo está cambiando de una forma muy rápida. Estamos teniendo transformaciones constantes, principalmente guiadas por la aceleración de la inteligencia artificial, pero también por la interconectividad que tenemos entre sistemas, simplificación de plataformas y estamos en un ritmo súper acelerado de adopción de nuevas tecnologías. Para comenzar, para que conozcan un poquito de nuestra empresa, tengo aquí un pequeño video sobre AUP. Entonces, déjenme ver si está con audio aquí. No. Voy a compartir nuevamente aquí, incluyendo el sonido. Você já parou para pensar quanto vale o seu tempo? O que vale mais do que o tempo? Ele é precioso, escasso e devemos escolher com cuidado onde investir cada minuto. Com a família e amigos, nos divertindo, aprendendo e nos desenvolvendo e, claro, impulsionando a inovação em nosso trabalho. Acreditamos que seu tempo deve ser dedicado ao que realmente importa. Por isso, ajudamos empresas e pessoas a otimizarem seu dia a dia, transformando operações complexas em processos ágeis, automatizados e inteligentes, permitindo que você foque no que faz a diferença: estratégia, criação e pessoas. Com nossa expertise em hiperautomação, Total Experience e inteligência artificial, elevamos sua empresa a um novo patamar de eficiência e inovação. Agora, como parte do grupo NTT Data, a UP amplia seu impacto, unindo excelência em inovação a uma das maiores e mais respeitadas empresas de tecnologia do mundo. Nosso foco? Crescermos juntos, sempre. Acelere seu futuro hoje. Buenísimo contar con este mensaje de acelera tu futuro hoy. Entonces, realmente aquí nos dedicamos totalmente a la parte de transformación digital, a acelerar el crecimiento de los negocios de nuestros clientes, de las empresas que hacemos esta colaboración siempre, pensando en la transformación de los negocios y en acelerar el tiempo. ¿Okay? Nosotros hacemos parte del grupo NTT. Entonces, NTT es una empresa global con sede, su headquarter principal es de Japón, pero tenemos presencia en el mundo todo. Y nosotros somos parte del grupo desde diciembre del año pasado. Estamos iniciando este periodo de transición y AUP es responsable por toda la parte de Business Solutions, específicamente como especialista de ServiceNow, de la plataforma de transformación digital. ¿Okay? Sobre AUP, apenas para que conozcan, entonces nosotros ya tuvimos varias condecoraciones a partir de ServiceNow como Partner of the Year aquí en el continente americano, 2022, 2023. Somos líderes del ecosistema ServiceNow en implementación y configuración de la plataforma por ISG desde 2021. Año a año vamos
creciendo como líderes del mercado. Y el año pasado tuvimos el reconocimiento como Top Partner de Brasil, directamente aquí el equipo de ServiceNow. Entonces, nos encanta, nos deja muy felices que conquistamos eso gracias a los proyectos y a las transformaciones que hacemos aquí con nuestros clientes, digitalizando sus proyectos. Nosotros trabajamos aquí, ya tenemos un histórico de más de 2.800 proyectos de transformación digital. Eh, Hemos entrenado a más de 1.800 personas en este tiempo que trabajamos como especialistas de ServiceNow. Contamos con un equipo de más de 300 personas que son certificados de ServiceNow. Y si contabilizamos las horas de vuelo, horas de experiencia, hablamos de más de 3 millones de horas dedicadas por nuestro equipo en proyectos de transformación digital con la plataforma ServiceNow. Dentro de los proyectos que hemos trabajado, más de 200 empresas diferentes aquí, tanto en Brasil, que es donde nuestro principal mercado, pero también en América Latina. Aquí apenas para nombrar algunos ejemplos de clientes conocidos en la región: Televisa, Oxxo. Tenemos clientes que son globales, tenemos algunos clientes que son regionales, y bueno, hace parte de nuestro grupo de casos de éxito. Siempre nos quedamos muy felices, muy contentos de compartir. Otro reconocimiento especial entonces, como les comentaba, dentro del cuadro de ISG, nosotros nos encontramos como líderes del mercado de implementación de la plataforma, consultoría, dentro de la prestación también de servicios profesionales, y en este año también estaremos dentro del cuadrante de innovación utilizando la plataforma ServiceNow. Por portafolio de servicios, nosotros tenemos consultoría, implementación de proyectos, centros de excelencia, soporte y servicios gerenciados y entrenamientos de ServiceNow dentro de toda la plataforma. Entonces, tenemos un grande grupo de soluciones y bueno, ese es de forma general aquí, apenas para que tengan un overview de la plataforma ServiceNow aquí. Vamos a pasar en materia. Voy a compartir aquí nuevamente. Hablando ya de materia de la plataforma ServiceNow, puede ser que ustedes tengan el interés hoy, se hayan conectado y les agradezco por estar aquí, ya hayan escuchado sobre la plataforma. La plataforma ServiceNow es líder de mercado en varias frentes. Y aquí hablamos de evaluaciones que se hacen independientes, de registros como Gartner, como Forrester, donde tenemos esa comparación del mercado de tecnología. Y aquí tenemos, por ejemplo, en el pilar del uso de inteligencia artificial para gestión de servicios de TI, donde ServiceNow se destaca. En el uso de herramientas para gestión de atención a clientes, en el uso de operaciones digitales, dentro de Global Business Services, donde podemos tener aquí servicios compartidos, gestión de riesgos, desarrollo de aplicaciones utilizando recursos low code, automación de procesos digitales, gestión de activos, automatización de procesos utilizando robots. En fin, son muchos y diversos los campos de actuación donde la plataforma ServiceNow actúa y es líder de mercado reconocido. ¿Sí? Entonces, muchas veces tenemos soluciones que son de nicho o que tienen un gran potencial sobre un área, pero no logran llegar a tener una penetración completa como una plataforma dentro de las empresas. Y es aquí el gran diferencial de ServiceNow. Los dejo abierto también para que levanten aquí comentarios o preguntas, ¿ok? En cualquier momento. Aún no hay ninguna. Gracias. Vamos a Williams. monitorear aquí. Gracias, Williams. Y bueno, hablando de cambios de tecnología, y es justamente el asunto de hoy, el principal, la nueva era de automatización que se viene. Y ahí el papel fundamental que tiene el uso de inteligencia artificial.
Hablando de ServiceNow internamente, pensando aquí en los últimos años, más o menos 2022, teníamos la versión San Diego, que era el nombre de la versión que estábamos trabajando. Ya se veía el uso de inteligencia artificial para toda la parte de flujos de trabajo. Entonces tenemos recursos, por ejemplo, para para rutear flujos de trabajo, identificando quién es una persona responsable por una tarea, por ejemplo, y utilizando inteligencia artificial para ese tipo de recursos, ¿sí? Identificando rutas, por ejemplo, cuando tenemos atención en campo, ¿sí? Un equipo de field services y utilizamos recursos de inteligencia artificial para observar cuál es la mejor ruta de mi personal de campo, ¿sí? O para hacer, por ejemplo, toda la parte de analytics. Entonces ahí ya tuvimos un crecimiento importante del uso de inteligencia artificial. El año siguiente, 2023, ya pasamos a tener la capacidad dentro de la plataforma de flujos predictivos. Entonces, tener mineración de procesos, que es utilizar machine learning y recursos de análisis completo de todos los datos que se tienen dentro de la plataforma para obtener predictibilidad. Entonces, que podamos tener soluciones que se basan en soluciones anteriores, categorización y algunos procesos que vamos a identificar ahí como predictivos. O sea, no dependo de directamente siempre estar evaluando y tomando una decisión, sino que a través de análisis podemos tener esa predicción de lo que viene, de la demanda que viene, de cuál es la mejor clasificación para algún registro, si estamos hablando de un proyecto, de cuáles son las fechas que podemos llegar a atender pensando en la predicción de los proyectos pasados, pensando en costos, en fin, utilizar toda la base de datos que tenemos de registros históricos para utilizar y llegar a conclusiones con análisis predictivo. Ya en 2024, el año pasado, pasamos a tener entonces la capacidad de tener, utilizando Generative AI, flujos que son conversacionales. Entonces pasamos a tener la capacidad de tener una interacción con la inteligencia artificial a través de conversación y que sea a través de ese recurso de inteligencia artificial que va a usar lo que ya existía en los años anteriores. Vamos a tener flujos de trabajo inteligentes, vamos a tener flujos de trabajo que tienen la capacidad de predecir una solución, de predecir el contenido y transformar eso en una experiencia que es fluida, que le da la sensación a nuestro colaborador, si es un proceso interno, a nuestro cliente, si es un proceso de atención al cliente, de que él está siendo entendido y de que él está recibiendo solución de forma mucho más rápida con la inteligencia artificial. Y ahora este año, que es justamente el punto principal del día, con el lanzamiento de la nueva versión de ServiceNow llamada Yokohama. Ayer tuvimos el comunicado oficial de disponibilidad para todos los clientes a nivel general en el mercado. Y hoy estamos aquí en el día 1 compartiendo estas novedades con ustedes. Ya estamos en una era de Agentic AI, que es el uso de inteligencia artificial y potenciando para que los agentes autónomos utilicen esa inteligencia artificial y tomen decisiones y tomen acciones directamente. Obviamente vamos a hablar aquí un poquito de cómo funciona, de cuáles son los límites, de cómo tratamos la parte de gobernanza, cómo tratamos la parte de seguridad, para que ustedes estén tranquilos, porque obviamente se abre un grupo enorme de posibilidades de tener un agente de IA disponible 7x24 con acceso a los datos, con acceso a las capacidades predictivas, con acceso a los flujos de trabajo que tengo dentro de la plataforma y comunicándose con el usuario utilizando los flujos conversacionales. Entonces tenemos esta evolución continua, acelerada de un año para otro, ustedes lo van notando, y con recursos que hoy
están disponibles para cada uno de ustedes dentro de la nueva versión ServiceNow Yokohama. Pasando aquí para que vean el histórico, fíjense que la plataforma ServiceNow ya pasó de los 20 años de vida y el crecimiento viene siendo exponencial. Entonces, tenemos 2 releases por año. Ayer fue el lanzamiento oficial de la versión de Yokohama. En septiembre ya tendremos la versión Surge disponible y ustedes ven la velocidad que tienen los cambios. El uso de recursos de inteligencia artificial comenzaron más o menos aquí en 2017. Agente virtual, machine learning, entendimiento del lenguaje natural. Después pasamos a tener ese entendimiento con multilenguajes, donde podemos entender e interpretar, independiente de si mi cliente me escribe en ruso, japonés, lo que sea, voy a tener la capacidad de entender sus necesidades, la capacidad de procesar datos con la minería de datos, la capacidad de tener búsqueda utilizando inteligencia artificial para predecir lo que el usuario está buscando, en fin. Entonces esto viene aquí completo. Y a partir de este año, entramos en la era de Agentic AI. Entonces ustedes van a ver aquí la multiplicación de flujos que tenemos, ¿sí? Utilizando los agentes inteligentes. Hablando de la plataforma en general, nosotros siempre vamos a estar pensando en personas, porque al final del día, por más que sea transformación digital de los negocios, tenemos personas, sean nuestros colaboradores internos, sea personal de soporte, personal de gestión, personal back office, pero yo tengo colaboradores que están aquí en mi compañía con objetivos de negocio. Y tengo también mis clientes. Toda empresa tiene clientes. Toda empresa busca aumentar sus ganos directamente atendiendo mejor sus clientes, atendiendo más clientes, atendiendo más regiones. Y ServiceNow me atiende en estos puntos a las personas, tanto a mis colaboradores internos, mis flujos internos, cuanto a los flujos de cliente. Y aquí ServiceNow tiene en el centro la inteligencia artificial, que es lo que me está potencializando ese crecimiento aquí infinito, que hay de posibilidades. Y ahí, por ejemplo, vamos a hablar siempre de los flujos de la plataforma. Entonces, flujos de gestión de portafolio, gestión de activos, flujos de venta, flujo de atención al cliente, flujos de financieros, flujos de gestión de espacio de trabajo, automatizaciones. Y lo que no tenga en la plataforma de ServiceNow, tengo la capacidad de construirlo con el desarrollo de aplicaciones, utilizando siempre lo que tengo aquí abajo. La arquitectura única, unificada, un modelo de datos único para que toda la plataforma pueda utilizar registros y yo no tenga que estar preocupado con cómo hago el modelaje de datos, y utilizando todo con los recursos de nube, seguridad y compliance que la plataforma me trae. Dentro de la plataforma ServiceNow nos organizamos para que tenga esta separación aquí. Toda la parte de inteligencia artificial. Entonces vamos a hablar de la novedad que me trae la versión Yokohama con agentes de IA listos para actuar. Vamos a ver algunos ejemplos juntos. Tengo la capacidad de tener una torre de control de IA y tengo la capacidad de utilizar modelos de lenguaje que son de ServiceNow o integrarme a modelos de lenguaje externos, terceros, o escoger cualquier tipo de modelo. Puede ser inclusive un desarrollado internamente. Tengo la capacidad dentro de la plataforma de desarrollar modelos. Dentro de esa parte de IA se conectan los flujos de trabajo. Y ahí vamos a hablar entonces de esta nueva era de transformación digital, donde tenemos automatización, donde tenemos análisis predictivo, toda la parte de análisis de datos histórica, y donde tenemos la capacidad de construir flujos de trabajo utilizando los propios agentes autónomos.
Y la base que sustenta eso, tanto los flujos que voy a definir, cuanto el uso de inteligencia artificial, viene en los datos. Y esto es muy importante. ¿Cuáles son los datos que voy a utilizar para mis flujos? Y en datos estamos hablando de registros base, de datos maestros como registros de empresa, registros de colaborador, el ID del funcionario, el código fiscal de un proveedor, de un cliente, el histórico de registros que voy haciendo, los proyectos que tengo, los riesgos que voy mapeando. Si estamos hablando de un flujo de Source to Pay, por ejemplo, cuáles son las órdenes, las invoices que tengo y el registro de los datos de esas invoices que voy utilizando. Esos datos de forma masiva son los que me van a dar poder para que la automatización utilizando inteligencia artificial tenga real caso de uso y tenga real beneficio. Entonces aquí viene un punto muy importante porque esos datos son importantes, pero los puedo tener dentro de ServiceNow o a partir de la versión Yokohama también tengo una posibilidad de utilizar datos a través de flujos que tengo en algún sistema externo y me voy a conectar utilizando Workflow Data Fabric con recursos y capacidades, por ejemplo, de Zero Copy, donde voy a integrarme sin necesidad de traer todos los datos, hacer una copia 100% de los datos para dentro de la base de ServiceNow, sino que los hago por transacción y por consumo. Entonces me conecto con los sistemas de registro, SAP, Workday, DocuSign, en la nube de Adobe, en la nube de Amazon, en la nube de Google, en SharePoint, donde tenga los datos. Voy a crear integraciones, pero lo importante es que pueda consumir esos datos para que los flujos de trabajo funcionen y para que la inteligencia artificial tenga material de uso. Y obviamente ahí viene toda la parte de seguridad, ¿sí? ¿Cómo tengo el límite de lo que la inteligencia artificial va a tener acceso? ¿Dónde defino ese límite? ¿Qué es lo que está accesando? ¿Qué es lo que quiero que no sea leído? Por ejemplo, si tengo datos sensibles, tengo algunas informaciones que realmente no quiero que sean consumidas por IA y tengo esa capacidad aquí de segregarlo. Y hablando de los agentes de IA, es una de las novedades que está disponible a partir de ayer. Vamos a hablar un poco de los agentes de IA. Williams, ¿quieres un comentario o alguna pregunta? Vi tu monito levantado por aquí. Ok. Voy a continuar aquí con la parte de los agentes de IA. Fíjense que tenemos agentes y ese concepto de agentes podemos crear diversos, los que se necesiten, en un contexto. Entonces, pensando en un contexto del área de procurement, pensando en un contexto del área de atención al cliente, del área de TI, del área de recursos humanos, del área de operaciones, en fin, o la posibilidad de crear sus propios agentes inteligentes. Y cuando hablamos de esto, fíjense la cantidad de agentes que tenemos disponibles dentro de los flujos de la plataforma. Entonces, ServiceNow me trae flujos de CRM, de TI, de recursos humanos, con los agentes, los procesos. Y todo esto con una torre de control. Entonces, ServiceNow, a partir de esta versión Yokohama, creó una interfaz, un panel central que se llama torre de control de IA. En la torre de control de IA, yo tengo visibilidad de los agentes que existen, de los flujos donde tengo algún caso de uso de inteligencia artificial. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí, si estamos hablando de, tengo un flujo de gestión de riesgos.
voy a mapear todos los riesgos que tengo, riesgos de tecnología o riesgos de negocio, y quiero que la inteligencia artificial me ayude a mapear, a documentar esos riesgos y me genere un documento de análisis, por ejemplo. Eso me acelera mucho el trabajo de nuestros consultores, por ejemplo, en auditorías. O tengo un agente de IA para un servicio, por ejemplo, de onboarding, pensando en flujos de recursos humanos. Y yo tengo un agente de IA que va a ayudarme a conducir ese onboarding y hacer algún tipo de interacción para que yo no necesite gastar tanto tiempo del equipo en una tarea que se la puedo delegar a un agente de IA. O sea, hablamos del uso de la plataforma ServiceNow, por ejemplo, para respuesta a incidentes de seguridad en SecOps. ¿Sí? Nosotros recientemente aquí en AUP tuvimos algunos proyectos de Security Incident Response y inclusive tenemos un nuevo sello de expertise dentro de la plataforma ServiceNow en esta área. Y aquí, imagínense que el agente de IA me ayuda a entender y analizar el incidente de seguridad y a generar insights para que yo pueda tener una respuesta a ese incidente de seguridad mucho más rápido. Entonces, todo se conecta dentro del modelo de la plataforma. Y aquí es importante que tengamos estos conceptos claros. Los agentes de IA y el uso de IA directamente con los casos de uso. Y aquí tenemos recursos. Modelo de lenguaje de plataforma ServiceNow. Integración con modelos de lenguaje que tengo en otras plataformas fuera de ServiceNow. Casos de uso preconstruidos y los agentes de IA preconstruidos. Eso utilizando los datos, y esos datos pueden estar dentro de ServiceNow, como lo comenté. Hay un cambio muy importante en la versión Yokohama, que es directamente el modelo de base de datos que se usa. Pasamos de un modelo de MariaDB para un modelo único creado por ServiceNow llamado RaptorDB, donde estamos teniendo ahí mejorías, llegan a tener inclusive hasta más de 40% de mejora del performance en algunos casos, del acceso y uso de datos. Las integraciones que se hacen, como les comentaba, con conectores preconfigurados y en algunos casos con el Workflow Data Fabric, con el recurso también de poder crear modelos de datos integrados. Y los flujos que ya tengo dentro de la plataforma, un Workflow Studio renovado, la capacidad de crear automación de procesos dentro de los flujos y la capacidad inclusive de pedirle a la inteligencia artificial que me cree nuevos flujos a través de un prompt. Entonces le voy a comentar que necesito un flujo para este proceso, le doy todos los detalles y la inteligencia artificial dentro de la plataforma me crea ese proceso dentro del Process Automation Designer que es de la plataforma. También tengo, por ejemplo, para desarrolladores de ServiceNow una novedad, que es el ServiceNow Studio. Entonces tenemos una nueva interfaz para crear aplicaciones, y quien desarrolla aplicaciones dentro de ServiceNow tiene esta nueva interfaz, y con el uso de IA puede acelerar el desarrollo utilizando prompts y recursos donde se le pide un apoyo a la IA para que me genere códigos, por ejemplo, ¿sí? O para que me genere aplicaciones completas. Está buenísimo. Voy a entrar aquí un poco de detalles. Entonces, aquí viene la parte superior que vamos a hablar de los 3 puntos: uso de IA, uso de datos y los flujos de trabajo. Y voy a detallar ya mejor algunos puntos que es importante que conozcan. Cuando hablamos de Generative AI, es importante entender el concepto de un modelo de lenguaje. Y el modelo de lenguaje, estamos utilizando recursos dentro de la plataforma a través de partnership que se hizo entre ServiceNow y empresas de tecnología, o directamente adquisiciones que se hicieron de tecnologías nuevas.
Entonces, en la plataforma ya tenemos directamente recursos de NVIDIA para toda la parte de procesamiento. Tenemos integrado todo lo que venía de modelos de lenguaje de Hugging Face, que fue líder durante mucho tiempo de mercado, y ya tengo todos los recursos dentro de la plataforma. Y esta semana también fue anunciado, por ejemplo, la adquisición de ServiceNow. Creo que es la mayor adquisición en la historia de ServiceNow que se hace de la empresa Moveworks, donde tengo el líder del mercado, ServiceNow, desde AI, conectándose y adquiriendo uno de los challengers de mercado, que también tiene una experiencia buenísima de agentes de IA, y todo eso va a ser parte de la misma plataforma. O la capacidad, como lo hablamos, aquí llamamos Bring Your Own GenAI Models, donde puedo utilizar, eso le queda totalmente abierto para el cliente de ServiceNow, de utilizar un modelo de lenguaje externo, simplemente integrando. ¿Okay? Entonces, si se utiliza OpenAI, Google Cloud, Microsoft, Watson, en fin, lo que se necesite o que el cliente ya tenga, simplemente integrado para utilizar ese modelo de lenguaje. Y bueno, el Now Assist no es nuevo, de la versión Yokohama, pero apenas para la línea, si ustedes no lo conocen, Now Assist viene como el asistente de IA, justamente que utiliza IA generativa para conversar, sea con nuestro cliente interno, sea con nuestro administrador de aplicación, con el equipo de soporte o con un cliente externo, un cliente de negocio. Lo tengo a través de una interfaz y le provee informaciones, entendiendo el concepto y generando respuestas, acelerando aquí, pues obviamente lo que llamamos de time to value. ¿Cuánto tiempo necesito para entregarle valor a mi cliente? Y aquí fíjense que por eso el video inicial de AUP que mostramos en el primer momento. ¿De cuánto vale su tiempo? ¿Sí? Fíjense lo importante que es el valor de acelerar una conversación, de acelerar una respuesta, donde el usuario no tenga que pasar por un tiempo de espera, por explicar 1, 2, 3, 4 veces el mismo problema de una persona para otra, que tenga que estar leyendo un montón de informaciones para capturar en una línea la respuesta que él necesita. Aquí tiene muchísimo sentido el uso de Now Assist. Algunos ejemplos de empresas que están sacándole provecho aquí. Tenemos British Telecom, tenemos Coursera, tenemos Teleperformance, tenemos universidades y algunos números aquí para que ustedes tengan una idea de reducción de tiempo, mejora de satisfacción, cuánto conseguimos aumentar el tiempo de respuesta y solución en el primer contacto de un cliente, por ejemplo. Cuántos minutos al día llegamos a salvarle a un colaborador interno o a un cliente, en fin. Entonces son números que van sustentando, y vamos viendo con nuestros clientes, van sustentando el valor que agrega el uso de inteligencia artificial, el Now Assist específicamente. Y aquí tenemos un ejemplo. Una de las novedades que tenemos es la creación de capacidades de IA. Entonces aquí apenas para comentar un concepto de lo que llamamos de skills. La inteligencia artificial va desarrollando y nosotros vamos configurando eso. Capacidades, ¿sí? Una IA que es capaz de entender un texto. Después una IA que es capaz de analizar la categorización de un tipo de registro. O la IA que es capaz de generar una imagen, de generar un flujo completo. Y ahí vamos agregándole skills a nuestra inteligencia artificial, ¿sí? Y el Skill Kit es la capacidad donde yo puedo crear mis propias capacidades. Entonces, hoy la plataforma no tiene de caja un skill que necesito, pero yo puedo crear uno. Para mi proceso, aquí es importante que el Now Assist tenga la capacidad de tomar una decisión o de ejecutar un proceso. Nos vamos al Skill Kit
desarrollamos, configuramos esta nueva skill, le damos las capacidades y a partir de ahí la utilizo dentro del Now Assist. Entonces aquí en la demo ustedes ven directamente la pantalla del Skill Kit, donde generamos nuestros prompts, donde generamos las herramientas que ese prompt va a poder utilizar. Y aquí tengo el poder de decisión muy granular. Quiero que en este caso la skill utilice uno, dos o varios workflows que yo ya tengo definidos o integraciones que yo ya tengo definidas, ¿sí? Y una vez que le hago aquí, voy haciendo pruebas hasta que tengo la definición del skill disponible. Y a partir de ahí le doy este poder a Now Assist. También una novedad es el controlador de GenAI. El controlador de GenAI está disponible desde hace ya un año, desde la versión de Vancouver, y me da la capacidad de utilizar el modelo de lenguaje ServiceNow o conectarme con un externo. Y fíjense que aquí tengo algunas capacidades dentro del controlador, como análisis de sentimiento, generar un contenido, utilizar un prompt genérico, o sea, dejo dentro de un flujo que el usuario haga el uso de un prompt y después dentro de ese flujo reaprovecho ese prompt que tuve, ¿sí? La capacidad de resumir. Entonces todo esto con una experiencia continua y voy utilizando estas acciones dentro de un flujo y yo voy diseñando el flujo. Y otro punto aquí es cuando tenemos lo que llamamos aquí de inputs. Entonces vamos a colectar datos, sea a través de registros, conversaciones que tengo con un cliente o con un usuario, métricas de experiencias, código directamente, si codifico para tener algún dato, en fin, las integraciones. Vamos a configurar esos datos y combinarlos con prompts que tenemos predefinidos. Los enviamos al modelo de lenguaje, que puede ser interno o externo, como ya lo expliqué, y tengo un output generado por IA. Entonces, fíjense que aquí es donde veo esa conexión de datos con un flujo, generándome algún tipo de contenido, ¿sí? Y como lo decía, análisis de sentimiento, resúmenes, aplicaciones, líneas de código, sugerencias, en fin, el tipo de contenido que se genera es muy diverso. Y fíjense aquí, ejemplos de capacidades o skills que ya vienen de caja. Cada libro que está viendo aquí en la pantalla es una capacidad, un skill de IA de ServiceNow. Entonces la capacidad de hacer búsquedas. Y aquí tengo capacidades diferentes. Una búsqueda completa, una búsqueda de preguntas y respuestas, una búsqueda de Genius, que hablamos de contexto dentro de la plataforma y dentro de los registros, traducción de búsquedas. Entonces le pongo una palabra en un idioma, vamos a traducir, vamos a buscar con el idioma correcto dentro de los registros y los registros están en otro idioma, por ejemplo. Y tenemos una serie de capacidades. Y ustedes van viendo cómo aumenta a medida que tengo capacidades de conversación, capacidades de análisis predictivo, capacidades de tomar acciones o capacidades de construir, y sea construir códigos, sea generar playbooks, sea generar a través de una imagen. Imagínense, este caso es muy interesante. Estoy en una reunión, tengo un cuadro aquí en la pared, anotamos ahí, diseñamos un flujo, le saco una foto y le pido a la IA, transforme esta foto en un flujo dentro de ServiceNow y me genera el flujo directamente. ¿Sí? Entonces fíjense que tenemos un montón de capacidades que ya vienen predefinidas, aparte de la capacidad mayor de poder crear sus propios skills. Y una vez que tengo esto, me conecto con los productos de ServiceNow. Entonces el Now Assist para búsqueda, el Now Assist para ITCM, para HR, para CCM, que son los flujos de trabajo, donde le dejo le acelero, le reduzco el tiempo a, por ejemplo, un fulfiller o a mi usuario final
o al administrador o al desarrollador. ¿Ok? Y nuevamente solo reforzando esas capacidades que tengo dentro de la plataforma, también integrándose con algún mundo externo que necesite por algún motivo. Aquí apenas pasando por un punto de arquitectura que es importante, lo comentemos. Now Assist y los casos de uso que se crean, que son los personalizados a través de skills, van a tener una arquitectura muy parecida con esta. Vamos a tener de un lado la persona que está conversando con IA. Dentro de la instancia vamos a tener Now Assist con los diversos flujos que ya vienen preconfigurados, cuáles están activos, cuáles están en uso. El controlador de GenAI que va a utilizar y determinar si esto se hace a través del modelo de lenguaje de ServiceNow o un externo. Un filtro, y esto es muy importante, un filtro de datos sensibles para que ningún dato sensible avance a conexión dentro del modelo de lenguaje. Y tengo algunos data centers regionales que están, por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, y ahí es donde tengo la parte de procesamiento. Entonces yo ya hice un filtro de datos sensibles y solo voy a llevar para el modelo de lenguaje los datos que necesito para que la IA utilice. El resto no. Entonces, por más que yo tenga en una instancia muchos datos, solamente va a ser utilizado para el análisis de IA o para un flujo aquellos datos que son relevantes y que son necesarios y que pasaron por el filtro de datos sensibles. ¿Okay? Es de esta forma que tenemos una garantía de que los datos sensibles son correctamente tratados, tanto en la parte de seguridad, en la parte de compliance, para que estemos aquí totalmente de acuerdo con las normativas, tanto generales de gobierno, cuanto las internas por políticas de la compañía. Hablando un poco de los flujos de datos, entonces vamos a tener siempre aquí un flujo donde avanzamos a través de requisiciones o de comunicaciones, conversaciones que se hacen, todos los filtros de seguridad, hasta que llegamos aquí al filtro de datos sensibles. Y una vez que pasamos esos filtros, es donde directamente se procesa y se genera el contenido, por ejemplo, para que el usuario pueda revisar la respuesta que la IA le dio. Todo esto es prácticamente instantáneo y realmente es muy rápido. ¿Okay? Y fíjense que ahora entonces estamos entrando, pasando de una IA generativa para un agente de IA, agentic IA, donde estamos en esta nueva era de automatización utilizando los agentes autónomos. Y apenas aquí para dejar todos con la misma base de definición. Un agente de IA, estamos hablando de un sistema que es autónomo. Y autónomo es que, de cierta forma, dentro de los límites que le dejamos, le imponemos, toma sus decisiones. Y va a tener algún tipo de interacción con el ambiente y con los datos que le dejamos disponibles para completar tareas. ¿Okay? Y la idea de tener un agente de IA es una tarea que puede ser hecha por un humano, pero que se la podemos delegar para que un agente tome de forma autónoma esa acción. Y dejamos al humano con la tarea que solamente el humano puede hacer. Ese es uno de los objetivos. Ahí tenemos reducción de costos, ahí tenemos aceleración de tiempo, ahí tenemos personas y colaboradores más satisfechos porque están haciendo algo que puede ser no siempre repetitivo o que no tal vez necesita análisis y es un poco más desafiador. Y él va a utilizar IA. Hablando de agentes de IA, entonces, el punto principal
Siempre que evalúen, comiencen a preguntar ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que pretendo usar o por qué vamos a utilizar un agente de IA? Una vez que tenemos el motivo, vamos a pensar entonces en cómo lo hacemos. Y ahí viene el orquestador. El orquestador es un agente de IA por sí, que tiene la capacidad de entender el contexto y de hacer una planeación y de integración con otros agentes de IA. Entonces yo tengo agentes especialistas. Y aquí vienen. Entonces el orquestador va a determinar cuáles son las capacidades que cada uno de los agentes de IA que existen en la instancia ServiceNow tienen y cuál es el mejor para tomar la acción que necesito. ¿Sí? Sea un agente de IA para TI, sea un agente de IA para recursos humanos, sea un agente de IA que lee documentos, un agente que trata texto, un agente de IA que genera imágenes, en fin. ¿Cuáles son las capacidades? Y yo voy a separar en agentes especialistas. La idea no es que yo tenga una IA que hace todo, sino que yo tenga un grupo, un batallón, centenas, millares de agentes, cada uno especialista en una acción y cada uno con su contexto. Y el orquestador va a organizar eso. Y esos agentes van a utilizar herramientas, que son las skills, que ya hablamos, la capacidad que le vamos a configurar y enseñar, flujos de trabajo que yo tengo configurados y que tal vez hoy un flujo de trabajo es manual o lo tengo ya configurado dentro de una tarea y lo puedo reaprovechar para que la gente de ya utilice ese flujo. Y las informaciones que tengo, por ejemplo, muy común, una base de conocimiento para que la gente de ya lea toda la base, identifique la respuesta dentro de la base y le entregue la respuesta al usuario de una pregunta y me da la fuente. Esto lo obtuve de esta fuente. ¿Sí? Y como lo comentaba a partir de ayer, con el lanzamiento de hoy, primer día del lanzamiento de la versión Yokohama, tenemos nuevos agentes de IA disponibles de caja. Y aquí tenemos algunos ejemplos para demostración. ¿Okay? Es lo que viene ya preconfigurado a partir de marzo, que está disponible. Agentes de IA de TI, por ejemplo, para categorizar incidentes, para hacer planeación de cambios. Agentes de HR para tratar tareas directamente del equipo o para hacer algún tipo de devoluciones de pagos. Agentes en la parte de monitoreo de tareas de proyectos, categorización de tareas, hacer una revisión y una respuesta de casos que los clientes, cuando tengo algún servicio de atención al cliente en el CRM, tengo, y ahí la IA va a analizar la situación y va a proponerle una respuesta al usuario, a mi cliente externo, ¿sí? Y voy a conectar justamente con ese ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí en la pantalla? Fíjense que tengo un caso de un cliente y ese cliente quiero darle una solución. Entonces, la inteligencia artificial va a entender todo el contexto, todas las informaciones que tengo, casos históricos de ese cliente y me va a proponer una solución. Y yo como analista de soporte o analista de atención al cliente, voy a entender que hace sentido, si no hace sentido, y puedo probar para que él tome esa acción. Entonces tenemos la capacidad de decirle que la IA me pida autorización o que actúe autónomamente y sin supervisión. ¿Sí? Tengo esa capacidad y la decisión está de nuestro lado. Como seres humanos, voy a decir así. ¿Sí? Aquí voy a pasar directamente a una pequeña demostración. Entonces, fíjense, aquí vamos a tener la generación de un plan de solución de un incidente. Tenemos la pantalla de un incidente y fíjense aquí tenemos el agente de IA señalando que va a hacer un análisis del incidente. Aquí en la cajita verde es lo que aparece por detrás, cómo funciona el motor del agente de IA. Entonces aquí voy a pedirle para que se genere un plan de solución de este incidente. En este caso el usuario me está reportando error al accesar un pedido.
¿ok? Fíjense que aquí se hizo un análisis y el agente de IA entendió incidentes parecidos y me generó un plan de solución combinando las soluciones que estaban en los otros incidentes. Y me genera también el análisis de un artículo de conocimiento. Fíjense que aquí él encontró en la base de conocimiento UKB donde también se genera algún tipo de solución. Después de que me va reportando todos los análisis, él va a identificar aquí, fíjense, tengo con 90% de probabilidad una solución para ese caso. La solución aquí me da un plan, acción 1, acción 2, acción 3, y me pide mi aprobación. Yo, como parte del equipo de soporte, voy a aprobar el plan porque tiene sentido, porque entendí, porque leí todo lo que me explicó y estoy de acuerdo en que tome esa acción. O le puedo decir, no, te equivocaste, aquí no era el contexto, pero una vez que yo lo apruebo, él va a tomar las acciones. Entonces, no es solamente un texto que me generó, sino que él me va a generar aquí las acciones directamente. Me salté aquí un momento. Me va a generar las acciones aquí directamente y le pido para que prosiga. Entonces me va a proveer aquí las soluciones dentro de la acción y si hay acciones que tiene que realizar, le puedo subir para que utilice los flujos que existen y tome esa acción o para que me cree un nuevo artículo de conocimiento. Y aquí ese artículo de conocimiento se publica. Entonces fíjense que él no solamente me da el texto y me dice, mire, haga esto, sino que toma la acción y dentro del flujo, por ejemplo, que definimos aquí el agente de IA, tenía que crear un artículo de conocimiento y lo creo y me quedó ya publicado. Entonces, fíjense cuánto tiempo me acelera este flujo. ¿Sí? William, no sé si hay alguna duda por ahí o chicos que nos escuchan. Voy a parar aquí un segundito. Preguntas, déjame ver aquí algunas. Creo que la otra que tenía ya le contestó que cómo pueden las empresas utilizar las nuevas funcionalidades de IA de la versión Yokohama, que ya les mostró todo. Perfecto. Aquí, solo para completar esta respuesta, porque puede ser que la empresa ya tenga ServiceNow, es programar el upgrade. ¿Sí? Aquí pueden llamarme directamente y hacemos un plan de upgrade, pero a partir de hoy es el primer día, entonces por eso estábamos muy ansiosos de hacer este webinar en la fecha de hoy. Si es una nueva instancia, ya va a venir de caja en la versión Yokohama. Si es una instancia que el cliente ya tiene ServiceNow, programe el upgrade para versión Yokohama y ya va a estar disponible. Obviamente es importante, esto tiene un punto de licenciamiento, entonces es un producto que se llama Now Assist y tenemos las condiciones de uso, obviamente, para poder utilizarlo dentro de la plataforma, pero teniendo dentro de la licencia disponible, es solamente hacer el upgrade para Yokohama y ya se puede comenzar a utilizar. Sí, no hay ninguna otra. ¿Alguien de ustedes quiere abrir el micrófono para hacer alguna pregunta? Y Diana, ¿nos escuchas por ahí? Ya. Hola, buenas tardes. No es una pregunta, sino más bien agradecerte por la presentación, varias cosas que no sabía y la demostración que hiciste también muy interesante. Y con respecto al licenciamiento, son temas que se tienen que mirar de acuerdo a cada equipo y cada empresa también tendrá sus propios lineamientos. Digamos, en mi caso estoy en una empresa en donde el uso de la inteligencia artificial está bastante restringido, incluso a equipos de ingeniería, y las licencias pues no son de cara al público en una forma amplia. Entonces pues nada, son también muchas decisiones que se tienen que tomar internamente dentro de las empresas, pero pues es una herramienta muy potente, entonces me parece que es un salto cuántico en tecnología. Muchas gracias.
Sí. No, Diana, primero, muchas gracias por estar presente, por acompañarnos. Se pasó rápido aquí el tiempo. Ese punto es muy importante porque sí, la aceleración de la tecnología está llegando y lo hemos visto en los últimos 2 años. Las empresas que entran ya con por ejemplo, existe un concepto de AI First Company. O sea, yo tengo un plan de negocios donde aprovecho el uso de los recursos de inteligencia artificial dentro de mi estrategia para acelerar el uso de tecnología y acelerar mis negocios. Entonces es muy difícil, sí, para muchas empresas llegar hasta ese punto de entender, es todo muy nuevo, entender riesgos, entender capacidades, hacer un plan de inversión. Pero cuando hemos visto casos de uso, tenemos muchas empresas para hacer benchmarking, el valor que se agrega y el retorno es también muy acelerado, ¿sí? Entonces viene una parte muchas veces de definición estratégica, cómo gobierno esto, parte de seguridad, parte de riesgos, pero una vez que pasamos esas barreras y llegamos a la parte de tecnología pura, ahí realmente el valor se agrega muy rápido. Gracias, Diana. ¿Queda alguna pregunta pendiente, chicos, Williams? No, ninguna otra. Ya fue todas contestadas ya. Listo. Bueno, vamos a dejar aquí nuestros contactos. La idea es que ustedes pueden tener aquí directamente conversaciones aquí, sea con William, sea con Gabriel, sea conmigo que estamos aquí dentro de la llamada. Y bueno, nos quedamos allá disponibles. Nos sigan porque en el canal de YouTube de AUP vamos a estar publicando contenidos por LinkedIn también, pero muchas veces dejamos contenidos más largos dentro de nuestro canal de YouTube. Y bueno, y Williams, tienes una invitación ahí porque la próxima semana tenemos el grupo de usuarios ahí en México, ¿no? Sí, exactamente esto. La próxima semana estamos acá en México para el ServiceNow User Group. Es el encuentro de grupo de usuarios que haremos acá. Esta semana que se pasó fue en Brasil y la próxima es en Ciudad de México. Entonces vamos a traer novedades con el equipo todos por acá. Y también quería compartir que nosotros vamos a avanzar la presentación corporativa en español para usted todos. Gracias por acompañarnos en este webinar. Y esto es algo que haremos con una frecuencia. Entonces, si hay algún tema que gustarían conocer más de ServiceNow, pueden avanzarnos que tenemos como un plan de hacer al mínimo una vez al mes a un tema de ServiceNow para en español para todo el equipo de Latinoamérica. Sí. Perfecto, Williams. Sí, bueno, si ustedes nos visitan por ahí en el grupo de usuarios la próxima semana, nos encontramos y bueno, hasta otra ocasión. Les agradezco muchísimo por la presencia y hasta la próxima. Hasta el próximo. Muchas Chao, gracias. chao. Hasta luego. Gracias.